Recientemente se ha procedido a la aprobación en el ámbito territorial de las Islas Baleares de una serie de normas que han supuesto la modificación de la Ley de Turismo 8/2012 de 19 de julio de las Islas Baleares. Estas nueva regulación, estas nuevas normas tienen por finalidad impulsar la sostenibilidad y la circularidad del turismo en el ámbito territorial de Baleares. Para ello se establece una nueva regulación que supone la introducción de nuevos requisitos en el ámbito del inicio o del desarrollo de actividades turísticas en Baleares. Nos centraremos en la explicación de todas aquellas modificaciones introducidas por la nueva normativa y en particular de aquellas modificaciones que afectan a la comercialización de estancias turísticas en viviendas, es decir, a las viviendas de uso turístico o coloquialmente denominadas viviendas turísticas. En cuarto y último lugar, sin duda, la medida o la modificación más llamativa, más polémica y más comentada en la prensa ha sido la que supone la suspensión temporal de la posibilidad de adquirir nuevas plazas turísticas en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera, o bien, para el caso de la isla de Menorca, la prohibición también temporal de iniciar nuevas actividades turísticas. Se trata de una medida introducida de forma súbita, sin, según se ha dicho, el consenso de los agentes implicados, tanto del sector hotelero como del sector o de los principales representantes de las viviendas turísticas, y que por tanto ha sido muy debatida y discutida. Nos referiremos en primer lugar a la suspensión de la posibilidad de adquirir nuevas plazas turísticas para todos aquellos establecimientos turísticos existentes en las islas de Ibiza, de Mallorca o de Formentera. En segundo lugar, nos referiremos a la prohibición de iniciar nuevas actividades de alojamiento turístico en la isla de Menorca. Por lo que se refiere a las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera, lo que se ha establecido es una suspensión, como hemos dicho anteriormente, temporal de la posibilidad de adquirir nuevas plazas, ya sea del organismo gestor, ya sea de intercambiar plazas entre particulares. Se trata, sin embargo, de una medida que tiene una vigencia temporal, es decir, que estará en vigor en tanto se proceda por parte de los planes de intervención en los ámbitos turísticos o PIAT, o bien en su defecto por parte de los planes territoriales insulares o PTIs, a evaluar, o en caso de que ya lo hubiesen hecho, a reevaluar la carga de la capacidad turística de las islas y a establecer asimismo las medidas oportunas para reducir o disminuir el número de plazas actualmente existentes. En caso de que por parte de las administraciones competentes no se hubiese procedido a la evaluación o reevaluación anteriormente referida en un periodo de 4 años a contar desde la entrada en vigor de la norma, se contempla que las plazas actualmente existentes se considerarán extinguidas y por tanto desaparecerán, con todo lo que ello conlleva y las consecuencias que ello tendrá. Sin embargo, esta suspensión temporal no tiene carácter absoluto, contemplándose determinadas excepciones a la regla general. A la hora de regular estas excepciones, la norma distingue de un lado las excepciones aplicables a las viviendas turísticas y de otro lado las excepciones aplicables a los restantes establecimientos de alojamiento turístico, entre los que se incluyen hoteles, turismos de interior, alojamiento de turismo rural y en general todo tipo de establecimientos a excepción de las viviendas. Por lo que se refiere en primer término a las excepciones aplicables a las viviendas, se considerará que no están afectadas por esta suspensión temporal de la posibilidad de adquirir plazas todas aquellas viviendas que al tiempo de la entrada en vigor de la norma hubiesen o estuviesen tramitando una adquisición de plazas ante el organismo gestor o bien estuviesen en trámite de enmienda por tener defectos la solicitud presentada. En segundo lugar, se exceptúan también aquellas viviendas que hubiesen adquirido plazas con una vigencia temporal limitada. Es el caso de las plazas de las viviendas coloquialmente denominadas plurifamiliares o de las viviendas que estuviesen inscritas en los registros turísticos bajo la modalidad de vivienda habitual. En estos casos tampoco se aplicará la suspensión y podrán adquirir plazas. Y en tercer y último término, se trata de una novedad introducida recientemente. Igualmente quedan exceptuadas de la suspensión temporal aquellas viviendas respecto de las cuales se esté tramitando un certificado de zona apta ante la administración competente. Generalmente será el ayuntamiento correspondiente al municipio donde se ubique la vivienda. En estos 3 casos y solo en estos 3 casos contempla o permite la norma no aplicar la suspensión y por tanto en estos 3 casos las viviendas podrán adquirir las plazas y podrán darse de alta o inscribirse en los registros turísticos. No obstante, esta regulación ha generado dudas por cuanto fundamentalmente en el tercer supuesto no establece exactamente qué ha de entenderse por estarse tramitando un certificado de zona apta. Es decir, puede ocurrir que solo se admitan aquellos certificados que se estén tramitando al tiempo de entrada en vigor de la norma,
pero no los que se hayan obtenido 2 días antes de la entrada en vigor de la norma. Tampoco se establece la antigüedad máxima que ha de tener un certificado. ¿Se admitirán los certificados que se han obtenido una semana antes o 3 meses antes? Estará por ver y dependerá un poco de la interpretación que haga la propia administración, el propio Consell de Mallorca, en el caso de Mallorca, o los propios consells insulares, o bien los tribunales en caso de que estas cuestiones lleguen o terminen en los juzgados de lo contencioso o los tribunales superiores de justicia. En segundo lugar, por lo que se refiere a los establecimientos de alojamiento turístico, igualmente se establecen excepciones, sin embargo en este caso las excepciones son más amplias por cuanto se permite adquirir plazas turísticas y por tanto se exceptúan de la suspensión todos aquellos establecimientos de alojamiento turístico que hubiesen solicitado con carácter previo a la entrada en vigor de la norma una licencia urbanística para la apertura o ampliación de un establecimiento de alojamiento turístico. Asimismo se exceptúan aquellos establecimientos que hubiesen obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la norma una licencia urbanística para la apertura o ampliación del establecimiento de alojamiento y aquellas que estén ejecutando también obras al amparo de una licencia urbanística concedida. En caso de establecimientos de turismo rural se añade también otra excepción que se refiere a aquellos casos que se trate de establecimientos que estén tramitando una solicitud de declaración de interés general y hubiesen presentado la documentación completa o estuviesen en trámite también de enmienda o subsanación. Estas y entre otras son las excepciones que la ley de la norma contempla respecto de los establecimientos de alojamiento turístico. A su vez debemos hacer una subexcepción para el caso de Formentera, pues la norma contempla que no se verán afectadas por la suspensión las adquisiciones de plazas del organismo gestor únicamente. Sin embargo no se permite y sigue suspendido en Formentera la posibilidad de intercambio de plazas entre particulares, pero únicamente esta subexcepción de Formentera se aplicará a aquellas 50 plazas turísticas que existían en la bolsa de plazas al tiempo de la entrada en vigor del decreto ley 3/22 de 11 de febrero, que entró en vigor el mismo día 11 de febrero. Ahora bien, esta subexcepción está condicionada a que en el plazo de 3 meses a contar desde la entrada en vigor de la ley se proceda por parte del Pleno del Consell Insular de Formentera a la adopción de un acuerdo en el que se especifique la forma en la que deben distribuirse y la manera en la que deban asignarse estas plazas turísticas, determinando los requisitos que deberán cumplirse según los casos. En último término, y por lo que se refiere a la isla de Menorca, se establece una regulación ligeramente distinta. Aquí ya no se habla de suspensión de la posibilidad de adquirir plazas turísticas, sino que lo que establece la norma es la suspensión de inicio de nuevas actividades turísticas. Se establece igualmente esta suspensión con carácter temporal hasta que por parte de las administraciones competentes a través del plan de intervención en los ámbitos turísticos o en su defecto del plan territorial insular se proceda a evaluar o reevaluar la capacidad de carga turística de la isla. En todo caso igualmente se establece un límite temporal máximo de 4 años para llevar a cabo esta evaluación o reevaluación. Y señalar en último término que igualmente y que en los casos anteriores de Mallorca, de Ibiza y de Formentera esta prohibición tampoco es absoluta. Igualmente se contemplan determinadas excepciones que son análogas a las establecidas para los alojamientos turísticos en los casos de Mallorca, Ibiza y Formentera. Es decir, se exceptúan aquellos establecimientos que hubiesen solicitado con carácter previo a la entrada en vigor de la norma una licencia urbanística para la apertura o ampliación del establecimiento, los que hubiesen solicitado y obtenido una licencia urbanística y no esté esta caducada, y en tercer lugar también aquellos que estén ejecutando obras al amparo de la licencia concedida destinadas lógicamente a la apertura o a la ampliación del establecimiento turístico. Igualmente, y respecto de los establecimientos de turismo rural, se exceptúan y por tanto no están afectados por la prohibición aquellos establecimientos que estuviesen tramitando al tiempo de la entrada en vigor de la norma una declaración de interés general, aportando la documentación completa o hallándose en trámite de enmienda.